Electrotrax, your solution in automation. Vamos a trabajar con el transistor. Para eso vamos a usar el software Multisim. Podemos utilizar de la librería de transistores, podemos sacar un transistor sencillo para hacer algunas pruebas, ¿no? Podemos irnos al transistor NPN, BJT y podemos buscar un transistor con código BC, por ejemplo, BC548, ¿no? Ya, como se ve aquí, podemos usar cualquiera de ellos. Siempre tenemos que apoyarnos de nuestro datasheet, de nuestro manual, donde podemos encontrar las características técnicas, ¿ya? Y sus propiedades más importantes de los transistores. Uno de ellos es saber la corriente, ¿ya? Que pasa por el colector para evitar quemar al transistor. Vamos a también utilizar por aquí la librería del grupo básico. Vamos a utilizar una resistencia para limitar las corrientes, tanto en la base como en el colector. Vamos a utilizar también una fuente de alimentación y los transistores son dispositivos electrónicos, son semiconductores que trabajan con una fuente de alimentación de tensión continua, ¿correcto? Entonces vamos a limitar un poco esto. Vamos a utilizar por ahí un switch ya para limitar básicamente para poder abrir y cerrar el circuito ya de una manera sencilla sin estar sacando la energía, ¿no? Entonces sería interesante poderlo visualizar al switch. Encontramos en grupos de switch, vamos a buscar un switch bien sencillo, por ejemplo este de aquí, lo ponemos por acá en la base. Y no nos olvidemos también del ground, del común. Para eso vamos a ir a source. Aquí en power source nos vamos a ground y vamos a sacar el común, correcto. Y lo vamos a poner close. Perfecto. Control R, podemos resetear. Y aquí lo que vamos a hacer es la unión. Vamos a unir de esta forma. Y aquí vamos a unir el emisor. Podemos mover con el teclado. Perfecto. Podemos hacer la unión. Lo vamos a unir aquí. Y ahorita en el circuito, este señor que aparece aquí, la resistencia R1 va a ser la carga. ¿Ya? Entonces en la carga vamos a ir jugando, de repente no con un K, ya un K ohmio, sino podemos trabajar de repente con 100 ohmios, ¿no? Una resistencia más o menos razonable. Recordemos que este transistor que he sacado, el 546, 548, ya es un transistor de pequeña señal, no maneja mucha corriente, por eso que no le vamos a poner una resistencia muy grande. Ya, en la entrada sí estamos colocándole, vamos a trabajar con 5 voltios, ya, y se coloca siempre una resistencia del valor de K, del orden de los K en la base del transistor para limitar la corriente. Recuerda que el transistor es un dispositivo electrónico que trabaja por corriente en la base. ¿Estamos? Y aquí vamos a tener que ponerle otra fuente de alimentación. Copiamos un control C, podemos colocarlo por aquí y lo que podemos hacer es esta unión, ¿no? Ahí está. Lo que se está haciendo aquí es que se está colocando en la resistencia en el otro extremo una fuente de alimentación. Aquí vamos a colocarlo al común, que es lo que se haría cuando uno hace un diseño de alguna placa impresa, ya, un diseño electrónico. Le vamos a colocar una fuente de mayor tensión porque lo que nosotros queremos es que en el colector fluya corriente para poder mover esta carga, ¿no? Ya, entonces lo que vamos a hacer es hacerlo funcionar, ¿ya? Y podemos ir viendo, ¿ya? Podemos ir accionando este switch para ver si está funcionando, está conmutando perfectamente, pero vamos a colocarle aquí un osciloscopio ya para ir midiendo la forma de señal de este señor, de esta resistencia. ¿Habrá por ahí alguna tensión? Ya, vamos a ver, vamos a hacer las pruebas. Ya, entonces
Veamos. Vamos a ponerlo fondo blanco para poder ver la gráfica. Entonces voy a cerrar el switch, ¿ya? Y vemos que automáticamente funciona y se dispara el transistor. Se cierra prácticamente. He abierto al transistor, lo vuelvo a cerrar y vemos que deja pasar la corriente. Entonces este circuito que yo he colocado aquí, que yo he armado en el simulador, me permite ver el funcionamiento del transistor como si fuese un switch, que constantemente este señor va a estar abre y cierra, abre y cierra, abre y cierra, ¿no? Y este es el principio de funcionamiento de la mayoría de los dispositivos de potencia que se tienen en algunos sistemas, ¿ya? Por ejemplo, los variadores de velocidad tienen una conmutación muy alta de transistores y manejan el mismo principio, pero ahora este principio de este S1, este switch, no lo realiza una persona, sino lo realiza un PWM, que se va a hablar más adelante en el curso, ¿no? Entonces yo puedo abrir y cerrar ya de manera rápida, ¿ya? Y puedo ir viendo ya una especie de pulsos que se generan en la parte de la resistencia, ¿ya? Entonces aquí lo que está pasando es que el transistor, cuando se cierra el switch, él permite cerrarse, y al cerrarse lo que va a ocasionar es que la corriente que está yendo por el lado del colector pase a través de la resistencia, pase por los terminales del colector emisor y nuevamente llegue al común, ¿no? Entonces aquí se analiza el circuito y aquí se aplica las leyes de Kirchhoff, ¿no? Ya la segunda ley de tensiones de Kirchhoff se aplicaría aquí para encontrar los valores exactos, ¿no? Entonces, como ven, si se ha cerrado el switch continuamente, ya vemos que hay una tensión obviamente mucho mayor ya en la parte del colector, ¿no? ¿De cuánto es esa tensión? Si nosotros comenzamos a observarle la gráfica, nos damos cuenta de que solamente estamos utilizando el canal A o el canal 1 y este señor tiene una escala de 5 voltios por división o una sensibilidad de 5 voltios por división. Significa que tenemos aquí 5 más otros 5 más o menos la mitad de 5, 2.5, tendríamos 10, 12.5 aprox, ¿no? Que es lo que se tiene aquí en la resistencia, ¿no? Contando, obviamente, ya sabemos que aquí en el osciloscopio nosotros analizamos ya un tipo de tensión muy diferente a la que cuando trabajamos con un multímetro. Vamos a analizar, vamos a ir colocando por aquí en los extremos de la resistencia para conocer su tensión que se tiene en ese lado. Veamos, vamos aquí, ahí tenemos, es una tensión en DC, la tenemos de 11.85 voltios aproximadamente, es lo que se tiene en la resistencia. Entonces, como ven, hemos utilizado un software de simulación que nos permite a nosotros conocer ya las ondas y conocer el funcionamiento de un transistor en un circuito muy típico que se utiliza mucho en la mayoría de los circuitos electrónicos, y aquí el transistor está trabajando como un interruptor. También se va a ver que el transistor funciona también como amplificador. Electrotracks. Your solution in automation.